es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente tú, Señor, eres digno. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos
siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, muy buenos días a todos, hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Un domingo más en el cual venimos con el único propósito de glorificar el nombre de Jesús. Estamos acá con ese propósito, queremos alabarlo a Él en esta mañana. A los que están en casa, bienvenidos. A los que nos miran en las redes sociales, en Facebook o en YouTube, gracias por acompañarnos y nuevamente dennos un thumbs up y compartan si lo están viendo en este momento con otras personas que tal vez necesiten ver, escuchar un mensaje de la palabra sobre todo. Quiero obviamente abrir con una oración, ya que no lo hicimos al principio, así es que ahí donde estamos vamos a darle las gracias al Señor por esta mañana. Padre nuestro, venimos, Señor, en esta mañana con un corazón contrito y humillado, Señor, con el único propósito de alabarte y glorificarte. Queremos que tomes nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser, Señor, y que los utilices, Señor, en esta mañana para podernos edificar los unos a los otros primeramente, pero lo más importante tal vez, Señor, es que puedas tomar cada uno de nosotros como seres, como hijos tuyos que somos, Señor, y que nos transformes a través de la predicación de la palabra y que nos des la capacidad, Señor, de poderte alabar en esta mañana en una forma honesta, en una forma sincera, en una forma justa, porque tú te lo mereces todo, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das. Quédate con nosotros y que seas tú el invitado especial en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ya que estamos ahí, déjenme poder extender un poco los anuncios que tenemos, que hemos estado viendo durante la semana. Estuvimos en Yehak Stadium como iglesia participando en esta, estábamos recaudando fondos para CareNet, esta organización cristiana la cual se involucra mucho en tratar de salvar vidas para Cristo, primeramente la de los niños, de personas embarazadas que quieren abortar a sus hijos. Abby Johnson, como una de las personas principales que estuvo ahí, fue la oradora principal y obviamente el mensaje fue claro y con lo que se refiere al aborto, es un crimen y Dios nos ha dicho muy claramente de que no matarás y continuamos con este infanticidio y de alguna forma yo sé que Dios aún a través de esas cosas se glorifica a Él, pero es nuestra tarea, nuestro deber poder hablar en contra de estas cosas como cristianos que somos. Espero que tal vez lo hayan visto o hayan ido algunos de ustedes. Vamos a empezar estudios bíblicos para las mujeres. El miércoles empieza, miércoles 30, que sería este miércoles que viene, a las 9:30 de la mañana. Va a ser acá en la iglesia para las hermanas que son bilingües y tienen el tiempo y quisieran estar aprendiendo un poquito más bíblicamente hablando. Así es que pueden involucrarse los miércoles en la mañana o a las 6:30 en Zoom. Y obviamente tendrían que platicar con Bev Ganda para que ella les dé la información y ustedes puedan aprovechar esta oportunidad en la noche de poder estar participando de estas clases. El evento de verano también se va a llevar a cabo octubre 17, que sería un sábado. Empezaría, no estoy seguro, no tengo la hora acá, me imagino que tal vez a las 6 de la tarde, para las hermanas que están acá presentes y las que nos están viendo y quieren participar de este evento femenil, por favor apúntense, vayan al patio y pueden apuntar su nombre ahí para que puedan tener su nombre ahí anticipadamente, porque se llena y después no hay cupo, así es que les insto a que aprovechemos hoy este domingo y lo pueden hacer después del servicio o lo más pronto que puedan. Esta semana pasada también el pastor Caleb estuvo en la ciudad de Pandel, en la cual se reunieron muchas personas que participan en las iglesias. Y cuando decimos iglesias, estamos hablando de toda clase de iglesias. Básicamente el tema era
una reunión de fe en la cual los líderes eclesiásticos y de varias diferentes organizaciones e iglesias estuvieron allí para escuchar lo que la ciudad tiene que decir en favor o en contra de las iglesias, y todo lo que pasó aparentemente fue muy positivo. La iglesia el grupo que está guiando la ciudad de Pandel ahora está con una ideología un poco diferente, en la cual están apoyando mucho más a las iglesias acá en Pandel, y eso nos beneficia a nosotros, y primero Dios que continúen así para poder abrir mejores oportunidades, sobre todo en la iglesia evangélica, y sobre todo también para que las que ya están establecidas puedan también crecer un poco más. Estemos pendientes de eso. Yo les voy a dar más información según como venga. Una de las cosas que se habló obviamente y promovieron mucho: hay que votar. Ya viene en noviembre son las elecciones, y queremos que a todos aquellos que son ciudadanos, por favor, regístrense. Si no se han registrado para votar, háganlo tan pronto como sea necesario. No pierdan la oportunidad. No seamos como aquellos que nos quejamos de todo lo que pasa, pero nunca votamos. No hay sentido. Si queremos quejarnos de algo, participemos en las elecciones para que podamos tener un voto. Así es que regístrense si tienen la capacidad de hacerlo. Los McClure, Clint y Bessie tuvieron su segundo bebé. Se llama Gillian Oak, para aquellos que conocen a Clint. Es el director del Ministerio de los Niños. Con su esposa dieron a luz el sábado 24, 7 libras 1 onza, 20 pulgadas y un cuarto. Un niño bastante normal, ¿verdad? Así es que, por favor, felicítenlo cuando lo vean por ahí. Así es que para poder estar orando también por este niño y que el Señor los crezca en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a empezar también a abrir las clases de escuela dominical los domingos. No sabemos exactamente cómo va a funcionar. Vamos a tratar de mantener la distancia social. Por lo pronto están trabajando en los pormenores para poderlo llevar a cabo, pero va a empezar en octubre 4, que sería el próximo domingo. Así es que para ustedes que tal vez traen niños, acuérdense de eso, y van a empezar las clases para los niños en el día domingo durante los servicios generales. También la barbecue para los hombres se va a llevar a cabo el sábado 3, que sería el próximo sábado, a las 5 de la tarde, de 5 a 7 y media. Va a ser acá en la iglesia, va a ser afuera. Vamos a estar en el patio con comida. Va a costar $5. Van a poder llevar un libro, van a venir a comer también y poder tener un convivio con los demás varones de acá de la iglesia americana. Así es que a los varones que están acá presentes, yo les pido por favor que se puedan apuntar. Tengo un clipboard aquí enfrente del televisor que está atrás. Si ustedes están dispuestos, ahí agarren un ticket, dejan el dinero y apuntan su nombre a la salida. Así nadie tiene que estar ahí pendiente de eso, ustedes lo hacen por sí mismos. Y la última es que el próximo domingo tenemos Santa Cena, así es que les pido a los que ya están acá, obviamente, que nos acompañen para que participemos. Yo pienso que esta es una de las cosas que más se está extrañando cuando la iglesia nos reúne, porque si hay Santa Cena, no es lo mismo hacerlo virtualmente que estar acá presente y poder participar en persona de los elementos de la cena del Señor. Así es que les invito a todos los que nos están escuchando o los que van a escuchar este mensaje más tarde, por favor, vengan, acompáñenos, obviamente respetando las distancias sociales y todos los protocolos que tenemos para la salud, respetándolos, pero sí los esperamos acá para que podamos participar con ustedes. Bueno, eso es todo lo que tengo ahorita, así es que les voy a pedir a los hermanos que concluyamos con una alabanza más y vamos a glorificar el nombre del Señor. Así es que ahí donde están, ayúdenos a poder levantar el nombre de Jesús en alto. Mis ojos abriste
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a los hermanos de la música, y obviamente no pudiéramos alabar al Señor de la manera que lo estamos haciendo sin ellos, y gracias, hermanos, porque nos acompañan. Allí donde están, obviamente pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento, y quiero que si tienen su boletín, se enfoquen en las peticiones de oración que están ahí. Y antes de empezar el mensaje, quiero orar por estas peticiones que tenemos ahí. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, porque nos das la oportunidad de poder venir acá, Señor, con nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, nuestras penas, nuestras angustias, Señor. Y todas estas cosas, Señor, son cosas que obviamente tu palabra misma habla en contra de ellas, que deberíamos de estar seguros de nuestra fe y confiar en ti plenamente, Señor. Pero también entendemos la realidad, Señor, de las dificultades, enfermedades, situaciones difíciles, problemas que puede traer nuestra vida acá en esta tierra, Señor. Y es por lo mismo que venimos ante ti, Señor, primeramente para que perdones nuestros pecados, Señor, y nos puedas recibir dignamente delante de ti, Señor. Obviamente no por méritos propios, sino por el sacrificio mismo de tu Hijo en la cruz, Señor. Gracias, Padre, porque por Él es que estamos acá, pero también por Él mismo queremos, Señor, poner estas peticiones delante de ti, Señor. Queremos estar orando por el hermano Luis Rodríguez, Señor, que tuvo una caída y tuvo una fractura, me imagino, en el cerebro, porque estaba sangrando, pero todavía no tenemos ninguna definición de esto, pero estuvo en cuidados intensivos. Señor, te pedimos por su vida, para que la restaures y que le des la capacidad y la fortaleza física para poder salir adelante de esta situación. De la misma forma, te pedimos por Nicole Karnoff, que ha empezado su quimioterapia, Señor. Padre, fortalece ese cuerpo frágil y dale la fortaleza física, espiritual, mental y emocional, Señor, para salir adelante de esta situación tan dura, Señor. Padre, solo tú con ella y con su familia, Señor, pueden salir adelante de esto, y obviamente confiamos en tu misericordia, confiamos en tu voluntad, Señor, y lo dejamos en tus manos. Padre, te pedimos por el hermano Jesús Tavares, también, que estaba en cuidados intensivos, Señor. Aparentemente ya está recuperándose, y gloria a ti, Señor, por darle la capacidad para salir adelante a él también. Fortalécelo. Por el hermano por Hernán Bermúdez, Señor, Padre, salvación para su vida y sanidad también, lo mismo que a él, que Ismael Barba, Señor, de la misma situación, salvación y sanidad para sus vidas. Y nuevamente también para los que estamos acá, Señor, que de alguna forma tal vez tenemos algún pesar, alguna carga, Señor. Padre, quítanos cualquier cosa que nos estorbe de poderte alabar en esta mañana de la forma en que tú te lo mereces, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a entrar al servicio, al mensaje de esta mañana, y vamos a estar en el capítulo 4 de Génesis. Un té calientito, pero está demasiado caliente. Bueno, vamos a capítulo nuevo, y el capítulo nuevo va a empezar obviamente en el capítulo 4, versículo 1, y vamos a ver hasta el versículo 8, y creo que solo vamos a ver 2 puntos. Son 4 puntos los que tengo para este pasaje, pero creo que solo vamos a ver 2, y vamos a tratar de sacar el mejor provecho de él. Como introducción, quisiera que pensáramos ahí donde están ustedes, y esto me ha pasado a mí, la cual a veces llegamos en un momento de nuestra vida en que queremos hacer algo bueno y terminamos haciendo algo malo, o empezamos haciendo algo malo y podemos terminar haciendo algo bueno. Se llevan estas cosas a cabo en la vida de cada uno de nosotros, pero el enfoque, quiero que ustedes enfoquen en esto, en cómo a veces el hombre trata de hacer algo que aparentemente es bueno, pero que tiene resultados negativos.
Y la mayoría de nosotros tal vez lo hemos hecho, no necesariamente conscientemente, a veces lo hacemos inconscientemente por ignorancia, pero otras veces por la maldad misma que el pecado nos ha dejado y somos herederos de él. Ese mismo pecado en nuestra vida todavía nos hace a veces operar en una forma en la cual ante los ojos del hombre estamos haciendo algo bueno, pero Dios conoce los corazones y entiende mejor que nadie que nuestras intenciones no son buenas, sino que son malas. Y para nosotros que estamos acá presentes, o los que nos están viendo, tal vez pudiéramos pensar, pastor, pero nosotros somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, conocemos de la palabra, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, somos justos, porque Él dice que nosotros somos justos, Señor, pastor. Y por lo mismo, pues obviamente el cristiano no hace esas cosas, pastor. Y qué equivocado estaríamos en pensar de esa manera, ¿no? Porque si en realidad el cristiano no hiciera nada de lo que estoy hablando, viviéramos una vida perfecta y el mundo llenaría las iglesias porque quisieran obtener lo que nosotros ya obtuvimos. Pero la realidad es todo lo opuesto. El mundo que nos ve de afuera hacia adentro, el mundo que ve las iglesias evangélicas de afuera hacia adentro y no conocen el evangelio de Cristo, la impresión que tienen es, esas personas son muy hipócritas. Pretenden hacer algo bueno y todo lo que hacen es malo. Pero ante los ojos de nosotros quieren poner una cara bonita con ángel, con una aurora ahí, entonces, ¿sí me entienden? Damos una impresión equivocada de lo que el cristianismo debería de ser. Y obviamente el mensaje es para cristianos. Esto no es para los incrédulos. Pero nosotros, como conocedores de la palabra, todavía caemos en el error de pretender hacer algo o querer hacer algo bueno con intenciones malas. En la Biblia encontramos muchos casos. ¿Se recuerdan de Ananías y Zafira? En el libro de Hechos. ¿Qué hicieron ellos? Le mintieron al Espíritu Santo. A Dios es el Espíritu Santo, ¿no? En este caso directamente al Espíritu Santo. ¿En qué forma lo hicieron? Vendieron un terreno y dijeron, le vamos a dar todo al Señor, pretendiendo dárselo todo. Quitaron una parte para ellos mismos y quisieron engañar no solamente a los apóstoles, pero principalmente a Dios. Y su pecado los condenó. Y su pecado los llevó a la muerte. Primero el esposo, después la esposa. Y digo yo, wow, la pregunta es, y bueno, no estamos en ese tema, pero ¿eran cristianos? Bueno, si eran cristianos, hayan sido o no hayan sido cristianos, el Señor se los llevó. Y les paró su vida en corto. Pretendieron hacer algo que querían ellos que se viera bien, pero en los ojos de Dios era malo. Obviamente Él conocía el corazón. ¿Se recuerdan de Sansón, la historia de Sansón, en cómo muchas veces, bueno, cuál era la fuerza de Sansón? Era su cabello, y cuando él está con Dalila, ella le pregunta en qué cae, o en qué recae el poder que él tiene. Y él le miente y le dice, oh, si haces esto, esto y lo otro, y la mujer le cree y lo hace. Y entonces la engaña con el propósito no de decirle la verdad, porque sabía que si le decía la verdad, ella iba a actuar, y es exactamente lo que hace al final de todo. Pero podemos ver ese caso también en el cual Sansón pretendía querer hacer algo bueno, si le voy a decir a ella, para pacificarla, y eventualmente pudiéramos decir ahora, le explotó en su propia cara. Y buscamos a través de las Escrituras muchos casos más en los cuales siempre hay personas que querían hacer lo bueno con intenciones malas. Y el caso acá es que llegamos al capítulo número 4 de Caín. Y en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 al 8, nos da una pequeña introducción acerca de lo que esta persona es.
yo le puse acá el reprobado Caín, que sería aquella persona que pretende hacer algo bueno para Dios y termina haciendo todo lo opuesto. Carito, si me le puedes bajar un poquito porque tengo mucho eco acá. Entonces Caín nos va a través de esta historia, vamos a aprender de él lo que un cristiano no debería de hacer. Vemos entonces el reprobado Caín y Abel, el aprobado. Dios vio los sacrificios de los dos y aprobó el del uno y desaprobó el del otro. Y lo que pudiéramos empezar con esto es que vamos a llamar esto el prototipo del incrédulo. ¿Por qué? Porque es el primer incrédulo que empieza a obrar sin saber, porque no habían otros ejemplos anteriores, no habían vecinos, no habían otros hermanos más que ellos dos nada más, fueron los primeros. Entonces no tenían un ejemplo, no tenían YouTube, no tenían internet, no sabían nada, solo lo que sabían era de Dios, había venido de Dios y lo que sus padres le habían enseñado a ellos. Entonces vamos a ver este prototipo de esta persona incrédula, porque Caín obviamente fue una persona incrédula y nos vamos a dar cuenta muy rápidamente. Para poder entender eso, hay un número que se lo voy a dejar para que lo graben en su mente acá. 6, 7, 8, 9. A ver. 6, 7, 8, 9. Eso es muy importante, se lo graban. ¿Ok? Si se los quito ahorita, y si lo cubriéramos ahí, ¿cuál fue el número que dije? 6, 7, 8, 9. Esa es la clave para entender este mensaje hoy. Y vamos a ver esta clave al final. Pero quiero que se memoricen ese número, 6, 7, 8, 9, que es muy importante para nosotros conocerlo. Entonces, ¿qué podemos decir entonces como introducción a este capítulo? Génesis es el libro de los orígenes. Aquí están los orígenes del mundo material y también están los orígenes del mundo espiritual. Y estamos en el capítulo 4 y la historia es la famosa historia de Caín y Abel que todo el mundo conoce. Él es el modelo clásico de un pecador perdido, un inconverso, una persona que no fue liberada y no fue salvo. Él es el apóstata original, que cuando Dios lo confronta con la oportunidad de perdón y la oportunidad de liberación, se niega y es el primer incrédulo que vivió en este planeta Tierra. Bueno, ustedes tal vez están enfocados en el capítulo 3 que vimos tanto y podían decir, no, pastor, en el capítulo 3 también hubieron personas que dejaron de creer en Dios. Y es obvio, Adán y Eva creyeron en Dios, de repente le creyeron a la serpiente y dejaron de creer en Dios por un momento, pero casi instantáneamente el Señor los convence y vienen a la realización de que necesitan a Dios más que a Satanás. Entonces, la estadía de ellos morando sobre el pecado, o el pecado morando sobre ellos, de Adán y Eva, fue muy poca en comparación a esta persona. Esta persona desde un principio rechazó a Dios y ya no quiso nada que ver con él. Entonces, al llegar ahí, vemos que es la historia de Caín, la primera persona nacida en el mundo. Es exactamente lo que pasó. Fue creado directamente y luego Eva dice de que con la ayuda del Señor él fue creado. Entonces Caín llega a ser el primer hijo de esta pareja. Es la primera persona nacida en el mundo. Y por eso mismo trae un montón de primeros. El primer nacimiento, que por tanto constituyó la primera familia, el primer hermano. Después del nacimiento de Abel. Algunos incluso creen de que Abel y Caín eran gemelos. No hay evidencias bíblicas para eso. Hay teólogos que piensan de que porque ella dio a luz continuamente, aparentemente en las escrituras, creen de que fueron gemelos, pero no hay ninguna evidencia de eso. Pero fueron los primeros hermanos. El primer nacimiento, la primera familia, el primer hermano. También tenemos el primer desastre familiar. ¿Qué pasa?
La historia de Caín también nos revela el establecimiento de la sociedad y nos muestra el fluir del pecado en la historia humana. Tenemos en la historia de Caín el primer crimen, la primera oportunidad de venganza. Tenemos en la historia de Caín el primer acto después de la caída de adoración, el primer sacrificio, la primera expresión de hipocresía, la primera ocasión de religión falsa, el primer acto de justicia propia y la introducción de la gracia común de Dios, que siempre había estado ahí, pero el Señor ahora la revela más claramente a este pecador y se le aparece con el objetivo de que se arrepienta y no lo hace. Entonces hay muchas primicias con la venida de esta primera persona. Y el tema es obviamente el reproche que tiene Dios acerca de lo que Él estaba queriéndole ofrecer al Señor. Vamos a leer los versículos entonces del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8, y vamos a leer los próximos también hasta el 16, solo para entender la historia de Caín. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y esa es la historia que conocemos muy bien nosotros, ¿verdad? Este es el camino de Caín y se le conoce como el camino de Caín, y vamos a verlo eso en Judas, en el libro de Judas. Vamos a encontrar esta frase, que ese era el camino de Caín, el camino de la maldad. Lleguemos a los versículos 9 en adelante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y ahí llegamos a la historia, al final de la historia de Caín. Ya de ahí en adelante ya no se escucha más de él, a menos de que sea como una referencia mala sobre el camino de Caín. Entonces vamos a ver ese prototipo del incrédulo. Ese prototipo del incrédulo que empieza pretendiendo hacer lo bueno, y cada vez que hace algo se va haciendo peor y peor y peor, y se va haciendo más malo. Empieza con un poco de maldad y termina en un homicidio, y rechazando a Dios, que es lo más grande que pudiera pasarle a él, porque obviamente se iba a ir a una eternidad sin Cristo. En la vida del cristiano es lo mismo.
Nadie tiene que levantar la mano acá. Yo creo que todos somos partícipes de esta clase de experiencia. ¿Alguna vez ustedes han mentido? No digan nada. Yo sé que todos han mentido acá. Todos hemos mentido acá. Pero ¿qué pasa? Una mentira, por muy pequeña que sea, ¿qué nos lleva? A cubrirla con otra un poquito más grande. Y después tenemos que cubrir esa con otra más grande y así sucesivamente llegamos a causar un desastre en nuestra vida solo por haber empezado con una mentira pequeña. Y eso nos puede pasar a todos. No debería de pasarle al cristiano, pero nos pasa. En los negocios es lo mismo. Personas que pretenden hacer algo bueno con intenciones malas o solo para obtener beneficios propios. Presentan una agenda en la cual es muy satisfactoria en los oídos de otra persona, pero detrás de todo eso hay una ganancia personal solo para la persona que está presentando eso. Y eso obviamente es malo y nos va llevando de una escala a otra mayor en la cual continuamos cayendo en el pecado. En el matrimonio es lo mismo. Empezamos engañando a nuestra pareja con cosas sencillas como, fíjate que sí, te iba a marcar y se me olvidó, o estuve ocupado. Mentiras, no lo hicimos. Y esa mentira nos lleva a otra. Y como ya hicimos una hoy, mañana ya queremos hacer 2, el siguiente día queremos hacer 3, eventualmente estamos en una situación de adulterio en la cual nadie nos puede sacar de ahí. Entonces el prototipo del incrédulo es aquella persona que pretende querer hacer algo bueno y cada vez que hacemos algo, en vez de mejorar las cosas se van empeorando, y esta es la vida de Caín. Solo el primer elemento de la presentación del relato de Caín es positivo, todos los demás son negativos. Y aunque el primero es un comienzo esperanzador, en el versículo 1, su madre dice, he tenido un hijo varón con la ayuda del Señor. ¿Quién le dio la ayuda? El Señor. Pero llegamos al versículo 16 y dice, entonces Caín salió de la presencia del Señor. Todo aquello que había empezado tan precioso, divino y santo, porque Dios colaboró en esta obra para que este hombre naciera de esta familia creyente, ahora nace y se convierte en un incrédulo. Al apartarse de Dios en el versículo 16, es la lógica que nos deja la historia de que él obviamente rechazó a Dios y ya nunca más volvió a sus caminos. El prototipo del incrédulo, entonces tenemos que tener cuidado en nosotros como cristianos, no caer en él, en empezar o pretender hacer algo bueno y eventualmente llega a ser malo. Los componentes de la conducta y el carácter de una persona no regenerada, es lo que vamos a ver. Los componentes de la conducta y el carácter de una persona no regenerada. ¿Qué es una persona no regenerada? Esa persona que no ha nacido de nuevo. Esa persona que escuchó el evangelio pero lo rechazó. Esa persona que no aceptó a Jesús como único rey y salvador de su vida. Es aquella persona que no quiere nada con Dios y que busca la religión para esconderse en ella y olvidarse de la relación real que debería de existir entre él y su creador. Entonces, estos componentes empiezan con un comienzo esperanzador. Yo pienso que cada uno de nosotros podemos decir de que empezamos bien. Pero fallamos. Y dejamos de hacer lo que era bueno. Y Dios nos mostró a través de las experiencias o de situaciones difíciles en nuestra vida y nos da a entender de que ese no es el camino correcto, y el Señor continúa, y en todas las escrituras podemos encontrar en cómo Él busca al hombre en cada momento posible. Él está allí pidiendo que se arrepienta y que vengan a Él, y el Señor lo busca primero.
Y continúa a través de todas las escrituras nuevamente llamando al incrédulo, llamando al no creyente. ¿Para qué? Para que sea regenerado. Y toda la humanidad tiene esa capacidad de empezar bien, pero también debería de seguir bien. El problema es que nuestro pecado nos para y no buscamos de Dios como deberíamos de buscar. Entonces, tiene un comienzo esperanzador. Ofrecen los inconversos o los que no han sido regenerados o el incrédulo, tienen un comienzo esperanzador, pero de ahí para adelante todo es negativo. Ofrecen una adoración inaceptable. También odian a los verdaderos adoradores. Y por último, que solo vamos a ver estos 4 y los vamos a dividir en 2, rechazan la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el primero. Tienen un comienzo esperanzador. ¿Qué es lo que puede enseñarnos el Señor a través de esas escrituras acá? En Génesis 4:1 obviamente, y dice, y el hombre conoció a Eva. Todos saben qué significa conocer, ¿verdad? En la Biblia. Ok. Ya no lo vamos a explicar entonces, ya ustedes saben, aunque les voy a dar unos versículos ahí para que vean. Pero entendemos de que el hombre conoció a Eva significa de que íntimamente hubo una relación entre ellos y esa relación íntima pudo dejar esa semilla en Eva para que ella pudiera dar luz. El hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, el primer hijo. Y dijo, he adquirido varón, he agarrado, he obtenido varón con la ayuda del Señor. O sea, sin la ayuda del Señor es imposible hacer las cosas. El Señor ya había desde antes de la caída, le había dado el mandato al hombre y a la mujer para que procrearan la tierra. Ya sea que hubiesen pecado antes o no, la tarea de ellos era procrear la tierra. Aún después del pecado, ese mandato no cambió. Ellos tenían que procrear la tierra. Adán y Eva entendieron y obviamente se unieron íntimamente y empezaron a poblar esta tierra. El primer hijo es Caín. Y es un comienzo esperanzador. ¿Por qué? Porque ahora nace un hijo de una familia creyente, de unos padres que personalmente conocían a Dios, ¿sí o no? Caminaron con Dios. En las tardes el Señor llegaba y platicaba con ellos. Tenían un convivio real, un convivio genuino, un convivio divino, en el cual ninguno de nosotros podemos decir de que hemos visto eso, o hemos experimentado eso. Adán y Eva podían decir, ¿sabes qué, Caín? Nosotros conocemos a Dios. Y porque conocemos a Dios, queremos darte lo mejor a ti. ¿Qué padre no quiere darle lo mejor a sus hijos? Entonces, como padres, querían formar en la vida de Caín aquella persona ideal, y sobre todo la madre de Caín. ¿Quién es la madre de Caín? ¿Qué se le prometió a Eva? En el versículo 15 del capítulo 3, que de la semilla de ella iba a nacer alguien que iba a destrozar o a destruir la cabeza de Satanás. Imagínense ustedes. ¿Ustedes creen que a ella ya se le olvidó todo eso? No, eso está fresco en su mente. Ella sabe la promesa que Dios le dio y le dijo, de tu semilla van a ser aquel que va a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces, en su mente, Eva dice, aquí está, el primero. Y debería de ser este. ¿Qué madre no? ¿Por qué ella tenía que estar pensando, bueno, ¿cuándo va a venir? ¿Será el primero, segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Bueno, tenían como 900 años, ¿verdad? Para practicar y a ver cuántos salían ahí y quién iba a ser el bueno. Pero la realidad, ella no sabía nada de esto. ¿Por qué? Porque la Biblia empieza incompleta y se va completando a medida que el Señor va agregándole más a ella, hasta el final de los tiempos, en el cual Juan creó el libro de Apocalipsis, y es la última palabra de Dios para nosotros.
Y por lo mismo es que el Señor en ese entonces, Él se le aparecía a las gentes en el Viejo Testamento, en muchas ocasiones, el Señor se les aparecía. ¿Por qué? Porque toda la palabra todavía no estaba ahí. Pero una vez que se cierra el canon de las Escrituras, ya no hay necesidad. El Señor no tiene que aparecerse a nadie. Ni tiene que decir nada más, porque Él ya dijo todo lo que tenía que decir. Amén. Pero acá está Adán y Eva como padres santos, con su primer hijo, lo ven y dicen, wow, ¿hay alegría cuando nace un niño? ¿Hacemos fiesta? Buscamos padrinos y todo, y bueno, un deschongue, como dicen, ¿no? Bueno, en la vida, cuando no éramos cristianos, era que hablábamos así y usábamos esa palabra. Pero la realidad es que ¿se goza la familia con un niño? Definitivamente que sí. ¿Hay esperanza? ¿Cuántos de ustedes como padres, nació el primero y dijeron, este no va a servir? No, así de lejos se ve. ¿Quién sabe? Mejor ya llévatelo, Señor. No, nadie piensa eso. Ustedes ven su primer hijo, ¡qué alegría! ¡Y el varón! Dice el hermano Esteban. Bueno, fue hembra en este caso, ¿verdad? Pero ¿sí me entienden? Nos gozamos y nos alegramos. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza de que esta criatura tan pequeña va a llegar a ser doctor, médico, cirujano, qué sé yo, abogado, presidente de los Estados Unidos, o qué sé yo, cualquier cosa, pero nada chiquito, todo es grande para la criatura que acaba de nacer, como padre, ¿sí o no? Queremos lo mejor para él. Entonces, ese comienzo, ese esperanzador, lo vemos y decimos, esta es la persona, dijo Evan, de seguro, que va a aplastar la cabeza de Satanás. Bueno, sí podemos creer eso, de que había esperanza en este niño. Obviamente, como cualquier otro niño que nace acá en la tierra, tiene esperanza. Esa esperanza se puede morir en unos días, en un mes, en años o en toda una vida, pero la esperanza está allí. Esta persona de Caín empezó bien. El verbo conseguir o adquirir, yo adquirí, dice a Caín, con la ayuda del Señor, es kana en el hebreo, usado unas 80 veces o más en el Antiguo Testamento. Significa adquirir algo, poseer algo. Entonces ella dice, ahora he adquirido algo que Dios ha hecho junto a mí. Este es un comienzo maravilloso y esperanzador. El nombre de Caín en el hebreo, lo que significa es algo hecho. Esa es la traducción que se le da. El hebreo dice, es algo que fue hecho. Entonces, ¿fue hecho por quién? Obviamente por Dios. Es el que está, la persona más importante acá en la historia. Dios dio el poder y la capacidad a la mujer para que ella pudiera dar luz. Entonces, por eso el nombre de Caín es aquello que fue hecho, aquello que fue formado. Esa es la traducción en el hebreo. Entonces, Caín fue formado, es obvio. Entonces, un regalo de Dios, vida y solo tal vez pensó que esta era la simiente que se había prometido en el capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer que heriría la cabeza de esa despreciable serpiente que la había llevado a pecado, y por tanto su marido en pecado, y por tanto toda la raza humana en pecado, y por tanto hizo que todos fueran expulsados del Edén. Entonces, esta esperanza que tiene Adán y Eva para su hijo se va a cortar en la historia de Caín, cuando él rechaza muy claramente a Dios. Génesis 4:17 dice la palabra, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz Enoc. La misma palabra, conoció, es de entrar en una relación íntima la mujer y el hombre, y pudo concebir la mujer de Caín y dio a luz a Enoc. En Génesis 4:25 también vemos que y conoció Adán otra vez. ¿Cuántas veces conoció Adán a su esposa? Bueno, no vamos a hacer cuentas, ¿ok? Pero imagínense vivir 900 años. Si alguna vez una mujer se cansa de un hombre, yo creo que Eva se lleva el premio, ¿no? Imagínense. Y yo me imagino de que en este caso Adán le fue fiel a ella. Y ella a él también. Pero imagínense estar 900
tantos años, 30 para Adán, no sabemos cuánto para Eva, pero estar juntos y aguantando, ¿verdad? Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio luz a un hijo y le puso por nombre Set. Esta es otra historia que vamos a leer después. Entonces podemos ver la palabra conocer, siempre tiene que ver con la intimidad, pero también tiene que ver con otras cosas. Y podemos leer esto acá. También lo encontrará en el capítulo 19 de Génesis, versículo 5, capítulo 38, versículo 26, como un eufemismo para las relaciones sexuales. Saber, esto es típico porque incluso en el Nuevo Testamento recuerdas que cuando María estaba embarazada, ¿se recuerdan la historia de María y José? La Biblia dice que José no la conocía íntimamente. Por eso él no podía hacerse cargo y decir, no, sí, él es mío, porque él sabía de que no había tenido ninguna relación con ella. De hecho, en Mateo 15 dice que la mantuvo virgen después de que el Espíritu Santo le dio un hijo y llevaba al niño santo en su vientre. La mantuvo virgen, dice, y no la conocía. Entonces, conocer habla de relaciones íntimas en el sentido humano. Esas relaciones dentro del matrimonio que son las más íntimas de todas. Y por cierto, la palabra conocer también se usa metafóricamente para las relaciones íntimas. Por ejemplo, en Amos 3, versículo 2, Dios dice, solo yo conocí a Israel. ¿Qué significa eso? Que hay una relación entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Quién escogió a Israel? Dios lo escoge. Ahora, viendo esto, dice, solo yo conocí a Israel. En inglés dice, and I known Israel. La palabra en inglés, o sea, nos da una forma de entenderlo como que, bueno, Dios solo conoce a Israel y los demás, ¿qué? ¿No conoce a las demás naciones? Es obvio de que sí. Pero en este caso lo que da a entender es de que a Israel conocí, porque Israel es mío. Es mi pueblo. Es la niña de mis ojos. ¿Sí me entienden? Hay una relación íntima entre ellos y por eso dice eso. Entonces, y lo que quiere decir con eso no es que son las únicas personas que conocen términos de cognición o conciencia, sino que son las personas con las que tiene una relación de pacto íntimo. Y en Juan capítulo 10, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué significa? ¿Que fuera de las ovejas de Jesús, Jesús no conoce a nadie más? No significa eso. Lo que significa es de que con estas yo tengo intimidad. Estas son mías. Con estas yo creé una relación. Ellos son mis hijos y yo soy su padre, diría Dios. ¿Sí me entienden? Y eso es lo que está tratando de dar a entender Moisés cuando escribe, y Adán conoció a su mujer. Esa forma de intimidad que existe entre una pareja. Bueno, después de eso, vemos de que en Génesis 4:2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, ¿ser pastor es mejor que ser labrador? Esa es una pregunta para ustedes, para que me contesten. Ya me cansé de hablar. ¿Es pastor ser mejor, el ser pastor es mejor que ser labrador? No necesariamente. Pero el pastor sí tiene un título o un significado muy bonito y claro en la Biblia, ¿no? ¿A quién se le conoce como pastor? Nuestro Señor Jesús. Él es el pastor de las ovejas. Y a través de la historia bíblica encontramos personas que eran pastores. Jacob era pastor, ¿se recuerdan? Moisés fue pastor. Entonces David fue pastor, es obvio. Y este nombre de pastor es dado generalmente a estas personas especiales que Dios levantaba, ¿no? Y utilizaba en ese ambiente para poderlos traer a la obra de Dios, que es ganar almas para Cristo. Pero entonces Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Se recuerdan de la parábola del sembrador?
¿A quién está representando el sembrador? A Dios o a Jesús. El labrador fue y plantó la semilla. Entonces, el ser pastor era bueno para Abel, pero el ser labrador para Caín no necesariamente era malo. El ser labrador era una cosa buena. Entonces, ¿en qué falló entonces toda esta historia? Acá ya lo vamos a ver más adelante. Pero antes de llegar allí, ¿cuál es el significado de Abel? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el significado del nombre de Abel? Aliento, como el aliento de vida, o como el vapor que dice Santiago, de que sale por un momento y desaparece muy rápidamente. ¿Por qué le pusieron ese nombre a Abel? ¿Tenía conocimiento Adán y Eva de que a muy corta edad este hombre iba a ser muerto o asesinado? No, yo no pienso de que un padre se imagina eso en ninguna forma, pero le da el nombre de Abel. Ahora, ¿estaba Dios involucrado todavía en nombrar a los hijos de Adán y Eva? Posiblemente, no sabemos exactamente basado en la Biblia, pero sabemos de que el nombre de Abel en el hebreo significa suspiro o aliento, algo que sale en un momento y desaparece. En el Salmo 144, versículo 4 dice, el hombre es como un mero aliento, sus días son como una sombra pasajera. Job dice en capítulo 7, versículo 16, mis días son solo un soplo. Salomón, el escritor, el predicador, escribe en Eclesiastés y dice, la vida es vanidad de vanidades, vacío del vacío, y esto está haciendo referencia también a eso. James Bond, se me olvidó traducir aquí. Santiago dice, la vida es un vapor que aparece un poco y se desvanece. Y en particular, esto es cierto en el caso de Abel. Entonces, el significado que tiene va con el nombre. ¿Por qué? Porque fue una vida bien corta la que él tuvo. Entonces el prototipo del incrédulo, el incrédulo empieza bien, tenía un comienzo esperanzador. Ese es Caín, empieza con todo. Él es el heredero de todo. Imagínense ustedes, la tierra, ¿a quién le pertenece? Le fue dada a Adán y a Eva para que la procrearan y ellos fueran los sobre todo, ¿no? Entonces, si este es el heredero, tenía todo de por vida. Y lo rechaza. ¿Y en qué forma lo rechaza? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, y eso nos lleva al segundo punto. El primer punto, los incrédulos tienen un comienzo esperanzador. En segundo lugar, los incrédulos, permítame, que no lo había leído todavía. Los incrédulos ofrecen una adoración inaceptable. Esta es una característica de los apóstatas. Esto es característico del impenitente. Esto es característico de los condenados. No es que sean irreligiosos, es que ofrecen un culto inaceptable. Y los incrédulos en general, a lo largo de la historia del mundo, han sido religiosos. ¿Podemos decir amén a eso? Sí. ¿Caín era religioso? Sí lo era, y eso es lo que vamos a ver. Entonces el prototipo del incrédulo empieza bien, pero va a terminar mal, y cada vez se va a ir hundiendo más y más en su pecado. Los componentes de esta conducta y el carácter de esta persona no regenerado empiezan con un comienzo esperanzador. Ofrecen una adoración inaceptable, odian a los verdaderos adoradores y por último rechazan la palabra de Dios, que es rechazar a Dios completamente. Entonces vamos a ver el ofrecer una adoración inaceptable y vamos a terminar ahí. En el versículo 3 al 4 encontramos estas palabras y dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, ¿cuál tiempo? Una buena pregunta para hacernos. Y cada vez que ustedes vean las escrituras, pregúntense, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y quién?
es bueno preguntarse siempre cuando estamos leyendo las Escrituras. Ok, y aconteció que al transcurrir el tiempo, ¿cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Y miren lo que dice después. Y al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda. Ok, entonces, alguien le tuvo que haber dicho a Caín cuándo y cómo tenía que hacer lo que hizo. ¿Sí? ¿Sí creen ustedes que es cierto eso? Ya sea que hayan sido sus padres que le dijeron, o Dios mismo instruyó a estos jóvenes y les dijo lo que deberían de hacer. Entonces, había un tiempo específico en el cual ellos tenían que venir y presentar ofrenda ante Dios. Tenían que sacrificar algo a Dios. ¿De dónde viene el sacrificio y por qué tenían que sacrificar? ¿Quién les dijo y cuál es el objetivo del sacrificio? ¿Quién sabía mejor del sacrificio? ¿Adán y Eva entendían eso? ¿Se recuerdan en el versículo 21 del capítulo 3 donde Dios mata a estos animales para cubrirlos con su piel? Ellos entendían el propósito del sacrificio, de que algo inocente tenía que morir para poder cubrir los pecados del culpable. Y como padre o como padres de Caín y Abel, ¿qué tan importante creen ustedes que era para ellos enseñarles el camino correcto? Obviamente les iban a enseñar todo lo que habían experimentado ellos, todo lo que habían vivido en el Edén, se lo iban a decir a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían visto la muerte, sabían de que la muerte les esperaba a todos. Pero no querían ellos que sus hijos murieran eternamente en pecado. Así como ellos habían sido salvos y rescatados por Dios, ellos estaban enseñándoles y dándoles todo lo que entendían, todo lo que Dios les había comunicado a ellos, para que sus hijos entendieran el propósito de su vida también, y cómo traer alabanza y sacrificio y gloria y obediencia y todo lo demás a Dios. Entonces, al transcurrir el tiempo, un tiempo indicado tal vez por Dios o un tiempo indicado tal vez por Adán y Eva, que les enseñó a sus hijos a que en este tiempo ustedes tienen que traer sacrificio. Entonces Caín trajo al Señor una ofrenda. Y la ofrenda de Caín fue del fruto de la tierra. Ahora, ¿hay algo malo con traerle el fruto de la tierra a Jehová? No, en el libro de Levíticos, de Deuteronomios, encontramos muchos sacrificios que se hacían, muchos sacrificios tenían que ver con el perdón de los pecados, pero había muchos sacrificios también que tenían que ver con el agradecimiento. Y las frutas o cosas que se crecían en la tierra se podían levantar y hacer la cosecha y presentárselas a Dios como ofrenda de agradecimiento, o como ofrenda de paz se le llamaba también. Entonces la ofrenda que Caín trae, no sé si era ofrenda de paz en su ser, pero eso pudiera representar en el futuro. Pero hasta ese entonces el fruto o lo que lleva el fruto de la tierra no necesariamente es malo, no necesariamente fue un pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas. Miren la diferencia acá. De los primogénitos de sus ovejas, y no solamente de los primogénitos, pero y de la grosura de los mismos. ¿Qué quiere decir de la grosura de ellos? Los más gorditos, ¿verdad? Los más saludables. A saber si eso será cierto, ¿no? Sí, en nuestros países, ¿verdad? Tendemos a hacer eso. Miramos una persona gordita, ¡qué bien se ve el hermano o la hermana! ¡Qué saludable se ve! Miren, hasta chapudito tiene. Y por dentro del corazón está diciendo, ya no me alimentes porque te voy a tener que matar. Bueno. Entonces, Abel tomó de los primogénitos, de la grosura de los mismos, lo mejor que tenía, él lo trajo.
Y aquí es donde empieza la diferencia. No fue necesariamente la diferencia entre lo que Abel le da y lo que Caín le da. No tiene que ver con el fruto o con el sacrificio mismo, sino que tiene que ver con lo que Dios mira. ¿Qué mira Dios en nuestra vida? ¿Ve nuestra apariencia o ve nuestro corazón? ¿Él conoce todos mis defectos, sí o no? ¿Conoce mis intenciones de mi corazón? Sí. Antes de que yo hable, Él ya sabe lo que voy a decir. Entonces Él me conoce perfectamente y la diferencia está acá, no en el sacrificio. Miren lo que dice acá, y el Señor miró con agrado a Abel. No dice el Señor, y el Señor miró con agrado la oveja gorda. ¿Sí me entienden? Él no está enfocado en el sacrificio, Él no está enfocado en qué tan gorda son estos animales. Él muy claramente lo dice, y el Señor miró con agrado a Abel, y allí empieza todo. Él pudo ver la sinceridad, Él pudo ver la honestidad, Él pudo ver que Abel entendía de que Él era pecador y que para poder salir bien en esta situación, Él tenía que presentar un sacrificio vivo como alguien representándolo a Él, como el sustituto. Abel estaba básicamente abogando a Dios en este sacrificio, técnicamente diciéndole: Señor, soy pecador, por eso te traigo un sacrificio para derramar sangre, para poder apuntar de que a través de la sangre es la única forma en la cual tú puedes perdonar mis pecados. ¿Sí me están entendiendo? Entonces Abel está abogando con Dios y está presentando su posición a través de este sacrificio, pero a través de este sacrificio le está diciéndole muchas cosas a Dios. Señor, soy pecador. Señor, yo no merezco nada. Señor, te ofrezco este sacrificio para que tú puedas hacer expiación sobre mi vida. Entonces el Señor miró con agrado a Abel, y si lo vio con agrado a él, vio con agrado a su ofrenda. Si lo aceptó a él, si aceptó a su corazón, iba a aceptar cualquier cosa que Abel le diera, porque del corazón de Abel todo lo que iba a hacer para Dios iba a ser bueno, porque su corazón estaba en la posición correcta. ¿Sí me están siguiendo? Entonces Dios miró con agrado a Abel, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. ¿A quién no miró con agrado? A Caín. ¿Por qué? Porque Dios conoce su corazón y sabía las intenciones que tenía. Dios miró con desagrado a Caín. ¿Y por qué lo vio con desagrado? Nuevamente, ¿Caín sabía lo mismo que sabía Abel? ¿Por qué obró diferente entonces? Caín había escuchado tanto. Imagínense ustedes a Eva, los sentaba en sus piernas a los dos de seguro y les contaba la historia de Dios, en cómo ellos habían caído y cómo Dios los había redimido y cómo Dios había maldecido la tierra por culpa de ellos. Y básicamente les está diciendo: no hagan lo mismo que nosotros hicimos. Entonces, ¿entendían? Sí sabían. Conocían el plan de Dios. Pero había una desobediencia. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Es pecado. ¿Sabía Caín hacer lo bueno? Obviamente, él había escogido no hacer lo bueno. Entonces Caín es el prototipo de los condenados. Religioso, seguro. El hombre es incurablemente religioso. Y el mundo abunda en religiones falsas. Y todas son religiones de logros humanos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Caín estaba siendo religioso. Él llevó este sacrificio como parte de su religiosidad, pero no necesariamente con un corazón humilde y humillado. Contrito y humillado, perdón. Él estaba jugando a la religiosidad nada más. Y el mundo abunda en religiones falsas. Y todas son religiones de logros humanos. ¿Sí o no? Haces algo moral, haces algo ceremonial, logras algo y ofreces eso a Dios como pago por tu salvación, tu boleto al cielo. Estas son las religiones del mundo. Todas ellas ofrecen lo mismo.
haz esto, esto, esto y esto para que puedas llegar a Dios. Jesucristo, o la cristianidad es todo lo opuesto. Dios manda a Jesús y dice, mi hijo ya murió en la cruz por todos ustedes no tienen que hacer nada, lo único que tienen que hacer es aceptarlo a Él como Rey y Salvador de nuestra vida. Entonces, el ser humano no puede hacer nada para favorecer o para ganar salvación, porque todo fue hecho por Cristo. Las religiones del mundo es todo lo opuesto a eso. Entonces, por la fe, Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios. ¿Qué significa? De que Abel creía en Dios, pero no solo creía, pero tenía fe, una fe salvífica, así como se le dio a Abraham. Abraham creyó y se le fue contado por justicia. Él fue justo porque creyó en Dios. Abel creía en Dios y es la fe que le hizo ofrecer a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Entonces, Abel tenía fe y fue justificado. Él era justo ante Dios, pero Caín no. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Ese es Abel. O adoras al Dios verdadero de la manera verdadera, o adoras al Dios verdadero de una manera falsa, o adoras a otros dioses que son demonios, o te adoras a ti mismo. Todo el mundo adora a alguien, o algún santuario, perdón. Todo el mundo tiene un Dios. Puede ser el Dios verdadero, adorar verdaderamente al Dios verdadero, adorar falsamente o adorar a un Dios falso, o yo mismo. Pero realmente al final solo hay dos posibilidades. O adoras al Dios verdadero de la manera verdadera, o tienes una adoración condenatoria, una adoración que es rechazada por Dios. Lo bueno aborrece y lo malo apetece. Ese es un refrán muy correcto, ¿sí o no? Lo malo a quien lo apetece, bueno y justo le parece. ¿Sí entendieron? Por eso dice Judas 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam, que era un falso profeta también, y perecieron en la rebelión como Coreb. David entendía esto, y miren lo que David dice acá. David en el capítulo 24, 2 Samuel, capítulo 24, el versículo 24 dice, pero el rey dijo a Araúna, no, sino que, el rey David en este caso, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cuesta nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y allí edificó a David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. David hizo lo correcto. Levíticos 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida que hace expiación. Abel entendía y hizo el sacrificio correcto. Hebreos 9:22 dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Abel entendía eso y hizo lo correcto. ¿Por qué no lo hizo Caín? Porque su corazón estaba malo. Juan 4:23 dice lo siguiente, pero la hora viene y ahora es el Señor hablando con la mujer samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren, aquellos que van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Caín lo estaba haciendo para los hombres. Entonces el ritual de los sacrificios, como fue presentado por Moisés, requería derramar la sangre de los animales primogénitos sobre el altar y quemar su grasa sobre el fuego. La ofrenda de Abel fue una demostración de fe. Por contraste, la ofrenda de Caín fue un intento de ganar la salvación por las obras. En el caso de Abel, la fe en el plan de la salvación y en el sacrificio expiatorio de Cristo se reveló en una obediencia sin reservas.
Las ofrendas de Caín eran los frutos de la tierra que representan las obras. Dios quería hacernos saber que no podemos acercarnos a Él y tratar de ganar su favor con nuestra propia justicia. Las buenas obras no nos salvan, sino solo el sacrificio sustituto, es decir, la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, el único justo. Entonces, Abel hizo lo correcto, Caín hizo lo incorrecto. Entonces, ¿qué número es este? Ok, no se le va a olvidar, ¿verdad? ¿Por qué no se le va a olvidar? Porque vamos a cerrar con este versículo bíblico. Gálatas 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Gálatas, ¿qué? 6, 7, 8 y 9. Nunca se le va a olvidar. Espero que nunca se le olvide. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Es el mejor versículo para cerrar esta enseñanza de esta mañana y lo vamos a poder utilizar la próxima vez también. Bueno, ahí donde estamos, vamos a darle gracias al Señor. Antes de eso, les dejo con esta pregunta acá. ¿Ve a Dios con agrado tu sacrificio o mi sacrificio? ¿En qué forma yo me estoy sacrificando a Él? ¿Qué es lo que yo le estoy dando? ¿Le estoy dando mis primicias o le estoy dando las obras? ¿Lo hago para que la gente me vea o lo hago porque Dios se lo merece? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este mensaje, Señor. Gracias por la vida de este incrédulo que nos enseña tanto, Señor, y deberíamos de aprender y tomarlo como ejemplo. No para hablar negativamente de Caín en el sentido de que nosotros somos más justos que él, pero aprender de que la obediencia es lo que tú quieres y no el sacrificio, Señor. No son las obras, sino que un corazón contrito y humillado entregado ante ti. Padre, moldéanos y continúa obrando en la vida de nosotros para que seamos, Señor, esas personas justas que tú has llamado para servirte y que seamos testimonio a los demás, aquellos que no conocen, de lo que puede hacer el poder de Cristo en la vida de una persona. Padre, glorifícate en cada uno de nosotros y perdónanos, Señor, porque te hemos ofendido y hemos desobedecido tantas veces, Señor. Padre, llévanos al carril correcto, Señor, y manténnos, Señor, seguros de nuestra salvación y que continuemos, Señor, perseverando en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias. Le puedo pedir que nos pongamos de pie entonces. A la salida está una bolsita ahí para que puedan poner sus ofrendas, para aquellos que trajeron ofrendas. Los vamos a despedir y vamos a verlos la próxima semana. Acá tenemos Santa Cena, no se les olvide. Bueno, ahí es donde estamos. Padre, gracias por un mensaje más, por un día más, Señor, de vida. Gracias por tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que meditemos en lo que aprendimos ahora y podamos practicarlo, Señor. Padre, ayúdanos a que podamos vivir en obediencia hacia ti cada momento de nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasen buenas tardes, hermano, y que Dios me los bendiga.